Entramos a otro de los temas de análisis. Vamos a hablar de la ley de conflictos de intereses, una ley ya que fue sancionada por el presidente de la República y que fue promulgada en Gaceta Oficial. Rápidamente les presento algunos de los aspectos que incluye la ley. Establece que los funcionarios de alta jerarquía, diputados, ministros, magistrados, tienen que hacer pública su declaración de conflictos de intereses. Se establecen entre ellas que deben declarar regalos, acciones, participación financieras y contratos. Esto incluye incluso al presidente de la República. Se debe presentar declaración jurada de intereses en el plazo de 30 días hábiles desde la toma de posesión del cargo, y esta debe ser renovada anualmente dentro de los primeros 10 días de cada año. Los funcionarios están obligados a presentar una declaración jurada de interés a más tardar a los 10 días de cese de sus funciones del cargo. De no haberla presentado, los funcionarios serán requeridos por la Autoridad Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información, ANTAI. Este es algunos de los aspectos que incluye la Ley de Conflicto de Intereses, que es parte de un paquete de normas legales que estaban en la Asamblea Legislativa que buscan combatir la corrupción. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cómo lo dimensionamos? ¿Se va a aplicar? Que es mi verdadera duda. Vamos a buscar respuestas a estas preguntas. Y ya presento al invitado de hoy, es el diputado independiente Gabriel Silva. Diputado, buen día. Diputado proponente de esta ley. Buen día, ¿cómo está, diputado? Buenos días a todos en TVN y sobre todo buenos días a todos los que sintonizan. Diputado, mi gran pregunta es, ahí está la ley, como muchas otras en Panamá que son más fáciles de implementar, pero no se aplican. ¿Realmente existe voluntad de aplicar una ley como esta? Yo soy un convencido que aquí ha habido presidentes, ministros, diputados que actúan convencidos y saben que están en un conflicto de intereses, pero lo hacen. ¿Se va a aplicar la ley a estas personas? Buen día, lo escuchamos. Con mucho gusto. Es una muy buena pregunta porque nosotros podemos tener las mejores leyes anticorrupción, la mejor constitución del mundo, pero al final, ¿quiénes son los que operan, los que manejan las leyes, la constitución? Son ciudadanos, son personas. Hay un factor humano. Entonces, no importa la ley que tengamos, por más perfecta que sea, siempre va a haber un factor humano. Y eso se traduce en lo que todos hemos escuchado como voluntad. En este caso en particular estamos hablando de una ley importantísima en temas anticorrupción. Esta ley no va a eliminar la corrupción de la noche a la mañana, se necesitan muchas otras iniciativas, pero también, como dije, se necesita voluntad. Lo que busca esta ley es que el funcionario público siempre piense en el país, siempre piense en los ciudadanos y nunca en sus propios intereses, ni sus intereses de su familia, de sus accionistas, ni sus donantes de campaña. Lo que se necesita es voluntad por parte de varias personas. Primero, de la ANTAI. La ANTAI va a recibir todos esos formularios anualmente de conflictos de intereses, tiene que hacer un análisis y tiene que imponer multas. Es decir, el director o la directora de la ANTAI y su personal tiene que tener coraje, tiene que tener valentía para poder actuar y sancionar a quien sea que se merezca una sanción. Pero también importante es un apoyo de que tiene que darle el órgano ejecutivo en cuanto a la elaboración del presupuesto de la nación y el presupuesto que le toca a la ANTAI. Lastimosamente, la ANTAI, la Autoridad de Transparencia en Panamá, tiene un presupuesto sumamente bajo, menos de $5 millones. Cuando calculamos la cantidad de dinero que se pierde anualmente en corrupción, de más de $500 millones anual, $5 millones o menos para la ANTAI es poco, considerando también la cantidad de abogados que tienen. Y ahora van a estar recibiendo una cantidad de información valiosísima. Es decir, también desde el órgano ejecutivo tiene que haber voluntad y se le tiene que dar el recurso necesario a la ANTAI. Entonces necesitamos que la ANTAI tenga la voluntad, necesitamos que el órgano ejecutivo tenga la voluntad y le dé los recursos a la ANTAI. Y también hay una tercera pata, que es la parte de participación ciudadana de la ciudadanía y de los medios de comunicación, porque estos formularios de conflictos de interés van a ser públicos. La ciudadanía va a poder ver cuáles son los potenciales conflictos de interés que tienen los funcionarios públicos, también los medios de comunicación, y pueden presentar denuncias ante la ANTAI. Entonces, es un tema de voluntad, por supuesto. Podemos tener una muy buena ley, que yo creo que esta ley es un avance, pero al final queda que la voluntad, el coraje de la ANTAI, del Ejecutivo, la ciudadanía, los medios den su granito de arena también. Sabrina Bacal. Diputado, nosotros hemos seguido esta ley desde la primera vuelta, cuando el presidente la vetó, y ahora en esta segunda vuelta que recibió ya la sanción presidencial. Y para beneficio de nuestra audiencia, quería pedirle que nos dé unos cuantos ejemplos de qué escándalos de corrupción
se pudieron haber prevenido de existir esta ley desde el inicio de este gobierno? Por supuesto, Sabina, muy buena pregunta. Y antes de dar un ejemplo en particular, voy a hablar un poquito del proceso que busca establecer esta ley. Como ya bien mencionaron, anualmente, o sea, a partir de este año, funcionarios públicos de alta jerarquía, del presidente de la República, diputados, magistrados, viceministros, ministros, embajadores, representantes de corregimiento, superintendentes, inclusive también miembros de juntas directivas, accionistas, beneficiarios finales de personas que tienen contrato con el Estado. Es una larga lista de personas tienen que presentar anualmente una declaración de conflicto de intereses, estableciendo sus intereses financieros, sus intereses de relaciones familiares o de amistades, y tienen que presentar esto ante la ANTAI. La ANTAI lo que va a hacer es recibir toda esta información y va a ver cada formulario uno por uno. Y va entonces a ver, por ejemplo, funcionario del MINSA. Funcionario del MINSA trabaja en el departamento que tiene que ver con vacunación, que tiene que ver con pruebas de COVID, departamento que tiene que ver con la pandemia. Y sin embargo, este funcionario también tiene una empresa que se dedica a hacer pruebas de COVID. Ahí hay un conflicto de interés. Es un funcionario público que trabaja en el MINSA, que es un doctor, que es un gerente de departamento, que tiene que ver con las estadísticas, manejo de pruebas, manejo de las vacunas, pero también tiene una empresa que justamente tiene que ver con el COVID y instala pruebas. Hay un conflicto. El funcionario público no debe tener esa empresa porque él siempre tiene que estar pensando en el país y no en sus propios intereses, y no debe sacarle provecho a su posición. Esto pasó en la vida real, y es el caso que vimos de funcionarios del MINSA que tenían un puesto de pruebas de COVID en la entrada de la isla de Taboga. Y no eran cualquier funcionario del MINSA, eran justamente funcionarios del MINSA que tenían que ver este tema de las pruebas y de la pandemia. De tener una ley de conflicto de intereses, esto potencialmente se pudiese haber evitado. ¿Cómo? Esos funcionarios públicos deberían declarar anualmente sus conflictos, sus intereses, dentro de los cuales cabe, tengo esta empresa que se dedica a esto, o esta empresa que se dedica a esto, y esta empresa que se dedica a temas de COVID. Ahí la ANTAI entonces hace un análisis y le dice, no, espérate, tú no puedes tener una empresa que se dedica a hacer pruebas de COVID porque tú trabajas en el MINSA y ves temas del COVID. Tienes que o renunciar al MINSA o tienes que eliminar esa empresa, eliminar esa práctica o cambiar el enfoque de esta empresa. Y si el funcionario público igual tiene esa empresa y la pone en Taboga, entonces se le multa con más de 6 meses de salario, se le puede destituir e inclusive se le pueden establecer sanciones penales. Entonces este es un pequeño ejemplo de cómo un caso que sucedió no hace más de un año, de funcionarios públicos que se encontraron en un conflicto de intereses y cómo esta ley pudiese haber ayudado a evitar. Pero ahí reitero el tema de la voluntad. Por supuesto que la ANTAI tiene que estar analizando esos formularios de conflictos de intereses, tiene que llamar la atención al funcionario y si el funcionario igual incurre en la práctica, multarlo. Doctor Ritter. Yo quería hacerle una pregunta. Buenos días, diputado. En el mismo sentido, sobre otro caso de cómo se hubiera podido manejar, en este caso, no digamos de conflicto de intereses personales, como usted muy bien ha explicado, en el caso de los doctores y las pruebas COVID, sino en el caso de la llamada puerta giratoria. Nosotros acabamos de ver, todavía estamos viendo, y eso le corresponde ahora a la Asamblea, eso está en manos de ustedes, la derogatoria de la ley de incentivos fiscales. Pero es una ley en el que el ministro de Turismo acababa de dejar de trabajar en una de las empresas beneficiadas con esos tales incentivos fiscales. Si esta ley hubiera estado en vigencia en el 2018 o el 2019, ¿cómo se hubiera manejado este caso, diputado? Muy buena pregunta, doctor, y le doy mi opinión al respecto. Sin duda alguna, yo sí veo un conflicto de intereses en ese caso en particular y de dos vías. Primero, de donantes de campaña. Sabemos que algunas de las personas, organizaciones, corporaciones que están recibiendo estos incentivos fiscales fueron donantes de campañas políticas del presidente de la República y de otros allegados al PRD. Entonces, por una parte está ese conflicto de interés.
Y esta normativa incluye dentro de la definición de conflictos de intereses a donantes. Eso es importante, eso es valiosísimo. Pero por otra parte, hay otro sector de potencial conflicto de interés y es lo que usted mencionó, los empleos anteriores del actual ministro de Turismo y cómo los empleos anteriores, los empleadores anteriores están ahora aplicando y han conseguido estos incentivos fiscales. Entonces, en dos vías yo veo potenciales conflictos de interés, de donantes y de antiguos empleos. En este caso en particular, el cual yo sí veo que hay un conflicto de intereses, lo que debió haber hecho el ANTAI es exactamente lo mismo que en el caso del Ministerio de Salud y los funcionarios públicos con los puestos en Taboga. Debieron haberle avisado al Ministerio al Ministro de Turismo y también inclusive a Presidencia, oye, aquí hay un potencial conflicto de interés, estas personas donaron plata a la campaña del presidente, se estarían beneficiando de esta normativa, inclusive al Ministro de Salud también hacer exactamente lo mismo y se le daría un llamado de atención. Inclusive eso se puede dar en dos instancias, durante la discusión de la normativa e inclusive también se puede dar en este momento. Entonces yo sí creo que es algo que se pudo haber, si no evitado, se pudo haber hecho un llamado de atención mucho más claro y mucho más alto, e inclusive con sanciones de multas, hasta destituciones y sanciones penales. Entonces yo sí vería que ese caso puede entrar en la regulación del conflicto de intereses. Sí, diputado, yo tengo por el momento dos preguntas. Uno, ¿qué tan retroactiva puede ser esta ley? O sea, ya hemos, o sea, esta ley puede mirar hacia atrás de funcionarios de este gobierno que han podido entrar en conflicto de interés. Y dos, aquí en Panamá se dice que echa la ley, bueno, en Panamá y en otras partes, echa la ley, echa la trampa. Esta ley tiene que ser reglamentada. ¿Cómo blindamos ese proceso de reglamentación de la ley para que no desvirtúe lo que se ha conseguido con la ley misma? Porque eso puede pasar. Total. Buena pregunta. Yo le diría primero que todo que la ley no es perfecta. Nosotros presentamos una ley algo más robusta y en la Asamblea pues se eliminaron algunos artículos. Sin embargo, yo sigo pensando que es un avance. Lo segundo es, la normativa no es retroactiva, no lo puede ser constitucionalmente hablando. Sin embargo, si no bien no es retroactiva, todos los funcionarios públicos de alta jerarquía tienen que reportar todos sus conflictos, todos sus intereses. Es decir, por ejemplo, yo, cuando tenga que hacer ese formulario y presentarlo ante el ANTAI... A partir de 6 meses, ¿no? Sí, yo no empiezo a contar desde hoy para adelante mis intereses. No, yo tengo que contar donde yo trabajé hace 5 años, las acciones que yo puedo tener en empresas que yo tuve desde hace 10 años. Tengo que declarar información que no solamente es desde hoy hacia adelante, sino es información hacia atrás. Entonces, en ese aspecto, si bien no es retroactiva, esa información va a estar disponible y la ANTAI va a hacer un análisis y va a poder decir, mira, ok, en el pasado esta normativa no es retroactiva, entonces te puedes sancionar, pero hacia el futuro tú no puedes continuar emitiendo esas decisiones, tienes que separarte del cargo o tienes que dejar esas empresas o cual sea el criterio del ANTAI. Entonces, no es retroactiva, pero sí la información que tienen que compartir los funcionarios públicos incluye información del pasado. Y tercero, tiene toda la razón. La reglamentación es clave y es importante que ahí participe las asociaciones que han luchado en contra de la corrupción, la ciudadanía, por supuesto que también la ANTAI, Ministerio Público, órgano judicial. Me encantaría a mí también poder participar. Y la reglamentación para esta normativa va a ser supremamente clave porque se van a establecer los procesos específicos de cómo reportar el conflicto de intereses, de cómo entrenar a los funcionarios públicos, las capacitaciones que se tienen que dar, diferentes aspectos de la multa. Entonces sí es importante que en esa reglamentación participe la ciudadanía, participen las asociaciones. Transparencia Internacional, por ejemplo, el capítulo de Panamá nos apoyó mucho en el aspecto técnico en la discusión del proyecto de ley. Esperamos que también participe, Espacio Cívico también participó. Y en fin, que no sea una reglamentación únicamente creada por la ANTAI y listo, sino que participen las diferentes asociaciones y gremios preocupados por la corrupción. Diputado, ¿cómo se aplica esto a la figura de los diputados, los puestos de elección? ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque prácticamente el diputado hace alarde de que puede hacer lo que le da la gana. ¿Cómo se aplica al diputado esta figura
que es, incluso llega al puesto donde está porque sus electores votan por él. Incluso hay electores que pueden votar por esa figura, aunque sepan que tiene un claro conflicto de interés. Eso no evita que yo pueda votar por esa persona. ¿Cómo se le aplica al diputado esta ley? Una muy buena pregunta. Primero que todo, decir que esta normativa aplica para los 4 funcionarios electos por votación popular: presidente, alcaldes, presidente, vicepresidente, alcaldes, vicealcaldes, diputados, diputados suplentes, representantes y representantes suplentes, y también los concejales. También aplica a gobernadores, vicegobernadores, pero ellos no son electos por votación popular. Pero es decir, la normativa aplica para todos los cargos de elección popular. Y hay que diferenciar, porque, por ejemplo, para el caso de los diputados y el presidente y la Corte Suprema de Justicia, se tuvo que hacer un arreglo en la normativa, y explico por qué. Todos tienen que presentar su formulario de conflictos de intereses al iniciar su cargo y anualmente. De eso no hay excepción. Es decir, yo el próximo año debo estar presentando ese formulario, al igual que el alcalde, al igual que el presidente, al igual que los magistrados. Todos tenemos que hacer ese formulario público, es decir, tiene que ser presentado ante la ANTAI y ante una notaría. Es decir, toda la ciudadanía va a poder ver los intereses del diputado, del alcalde, del presidente, de los representantes de corregimiento. Hasta ahí todo bien. Todos tenemos que presentarlo ante la ANTAI también. Ahora, ahí empieza entonces a haber una diferenciación, que no era mi criterio, pero era el criterio del órgano ejecutivo, y por eso vetaron el proyecto. El órgano ejecutivo estableció que era inconstitucional el proyecto inicial. ¿Por qué? Porque a los diputados solamente los puede investigar y sancionar la Corte Suprema de Justicia. No lo puede hacer la ANTAI. Inclusive establecieron y citaron decisiones de la Corte que en efecto se han dado, aclarando que la ANTAI no puede multar a la Asamblea Nacional, lo tiene que hacer la Corte. Entonces, en ese caso, sí va a tener que ser la Corte Suprema de Justicia quien sanciona a los diputados en caso de potenciales de conflictos de intereses. No va a ser la ANTAI. Para todos los otros funcionarios públicos, ministros, viceministros, contralor, defensor del pueblo, embajadores, superintendentes, miembros de juntas directivas, miembros de juntas directivas de APPs, sí les aplica la multa la ANTAI. Para los diputados le va a aplicar la multa la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente ese no era mi criterio. Yo sigo defendiendo que sí lo debería poder hacer la ANTAI. Sin embargo, nuevamente el presidente vetó ese artículo por inconstitucional, pidió que se arreglara, citó el fallo de la Corte y entonces quedó el esquema como lo he presentado. Si bien no es, en mi opinión, el mejor esquema, no olvidemos algo, y es que esta información va a ser pública. Es decir, por más que sea la Corte la que me sanciona a mí si yo tengo un conflicto de intereses, esta información va a ser pública, todo lo vamos a poder ver y se va a poder crear una presión ciudadana, un llamamiento cuando se dan conflictos de intereses y presionar para que se ejecuten las sanciones correspondientes. Pregunta, pero hemos hablado de la ANTAI, es más, venimos hablando de la ANTAI toda la mañana, porque la ANTAI también tiene que ver con otros temas vinculados no solo a conflictos de intereses, sino a temas de corrupción. Mi pregunta es, bueno, ¿y cómo fortalecemos a la ANTAI? ¿Y cómo fortalecemos, no a la ANTAI, sino la independencia de la ANTAI frente a quien designa al fin y al cabo a la directora o director de la ANTAI, correcto, que creo que es el presidente de la República? O sea, lo que deberíamos hacer ahora es hacer una nueva ley de la ANTAI, o sea, ya que garantice más participación o veeduría o auditoría ciudadana, porque una de dos cosas va a pasar: que la ANTAI tenga tanto en la mochila que no pueda con la carga, aunque quiera. Y lo otro que puede pasar es que, bueno, que van a surgir presiones conforme se vaya realizando un trabajo acucioso en este país. Van a surgir presiones que van a poner en la balanza la independencia de la ANTAI frente al órgano ejecutivo y frente al órgano legislativo. O sea, de eso no cabe ninguna duda. Entonces, ¿cómo blindamos ese organismo para que no termine arrodillado y todo esto termine en tinta derramada? Por supuesto, es una pregunta muy valiosa y muy importante, y me agradezco que la hayas traído a la mesa. Yo creo que la ANTAI tiene dos grandes retos. Primero es un reto de presupuesto y el segundo es un reto de independencia.
En cuanto al presupuesto, como mencioné, la ANTAI tiene menos de $5 millones de presupuesto. Históricamente, cuando vemos no solamente de este gobierno, sino gobiernos anteriores, el presupuesto de la ANTAI, de la Autoridad de Transparencia de Panamá, se ha estado reduciendo, es decir, cada vez te están cortando más dinero a la transparencia en Panamá. Y si ellos no tienen recursos, no pueden operar. Cuando tú vas a la ANTAI, yo tengo la oportunidad de ir y ver y conocer sus operaciones. La verdad es que es lamentable porque no tienen la cantidad de abogados, asesores y analistas que es necesaria para poder hacer la labor titánica que requiere luchar contra la corrupción en Panamá. Entonces sí tienen un problema enorme del presupuesto. Y segundo, tienen un gran reto en cuanto a independencia, es decir, quién es él o la directora de ANTAI, cómo se designa él o la directora, y también cómo le llegan esos fondos. Porque no olvidemos que al final los fondos, la ANTAI no decide cuánta plata tiene. La plata que le llega a la ANTAI es establecida en el presupuesto de la nación y eso lo decide principalmente el órgano ejecutivo, luego lo ratifica la Asamblea Nacional. Tiene que haber voluntad del órgano ejecutivo de dotar a la ANTAI de un presupuesto, voluntad de la Asamblea Nacional. ¿Y eso cómo se logra? Primero, una opción es cambiar al presidente, cambiar a la Asamblea y tener personas que crean en la transparencia. Segundo, también se puede hacer algún tipo de normativa, tanto legal o en la Constitución, estableciendo un porcentaje importante para la ANTAI que se le dé anualmente. Sin embargo, y como bien lo hemos conversado acá, tenemos leyes que ya establecen, por ejemplo, que el 6% del PIB se tiene que destinar a educación y vemos que no se está aplicando en la realidad. Por eso es un gran tema de voluntad también. Pero por otra parte, en cuanto a la designación, hay una falta de independencia, diría yo, porque es el presidente que propone a la persona, la Asamblea lo ratifica y pues al final la ANTAI, en cierta forma, pues tiene que ver la administración gubernamental del presidente del turno e inclusive de la Asamblea Nacional. Hay que cambiar el mecanismo de designación de él o la directora de la ANTAI. Yo creo que se puede hacer y crear algo mucho más creativo, más transparente, más participativo, en donde de ternas o agrupaciones o sociedad civil que han participado y han trabajado en el tema anticorrupción salgan propuestas que luego se eleven a presidencia para su consideración y luego presentarla a la Asamblea Nacional. Este no fue el caso de la actual directora de la ANTAI. Hemos visto esa práctica como, por ejemplo, para los magistrados de la Corte Suprema, que se ha abierto un proceso donde se han seleccionado, se han entrevistado, han salido de diferentes agrupaciones, han cambiado mucho el proceso históricamente, pero se ha visto diferentes intentos en ocasiones del órgano ejecutivo de voluntad de no lo voy a designar yo porque yo quiero, sino vamos a abrir en ocasiones diferentes procesos de postulación. Pero para el caso del ANTAI no ha sido así. Generalmente ha sido que el presidente nombra a quien quiere y la Asamblea ratifica. Yo invitaría, o sea, si no podemos hacer la reforma a la ley o a la Constitución, eso no impide que el próximo presidente de la República, pues por su propia voluntad, abra el compás, abra postulaciones de estos cargos, abra nominaciones y se elija a un director o directora de ANTAI que sea mucho más imparcial y no esté llegado al gobierno de turno. Sabrina. Diputado, usted es una de las dos caras más visibles de Vamos, uno de los fundadores del movimiento Vamos, y entonces al respecto, con las críticas que han recibido en las últimas semanas, quería preguntarle por los filtros y por la forma en que se están asegurando de que esos candidatos por la libre postulación sean verdaderamente independientes. Mucho se ha hablado de que ustedes tienen un sistema de filtro, pero cuando uno ve, al menos superficialmente, algunas publicaciones, no queda tan claro que el filtro siempre esté funcionando. Claro, no, gracias por la pregunta, Sabrina. Nosotros, Juan Diego, yo y un equipo, creo que en marzo de este año, abrimos una convocatoria pública invitando a todos los ciudadanos que han querido participar en política, pero no han podido, ya sea porque no se identifican con los partidos o no saben cómo empezar, pues que vengan con nosotros, que nosotros los vamos a apoyar, los vamos a respaldar, vamos a entrenarlos para que lleguen a cargos de elección popular como independientes y hagan una diferencia que se merece Panamá. Pero sabíamos desde el inicio que iban a haber lobos vestidos de oveja. Lo hemos visto y lo seguimos viendo en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro, personas que quieren aparentar ser independientes, ser de libre postulación o simplemente ser algo que no son. Y por eso establecimos un proceso de selección de las postulaciones que recibimos más de 400 postulaciones y al final decidimos apoyar a 100 candidatos. Todos nuestros candidatos tienen que tener varias cosas, dentro de las cuales se destaca
no haber sido líder de un partido político, tiene que comprometerse, por ejemplo, a no tener botellas, a no contratar familiares, a presentar una declaración de conflictos de intereses. En fin, una serie de compromisos ellos han asumido para la campaña y hacia adelante. Entonces, yo te diría que quizás a diferencia de otros movimientos, otros colectivos independientes, nosotros sí estamos dando la cara, estamos publicando quiénes son nuestros aspirantes, sus hojas de vida, estamos dando nombres, inclusive hemos publicado sus declaraciones de conflicto de intereses y eso es transparencia. Y sí, por supuesto que en el camino veremos que algunos sacarán sus verdaderos colores, se quedarán porque no van a conseguir las firmas e inclusive Juan Diego y yo lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, si algunos de estos precandidatos o candidatos cuando lleguen a los puestos de elección popular cometen un acto ilegal, vamos a ser Juan Diego y yo los primeros en denunciarlo. Pero de los casos que hemos visto que han sacado uno o dos medios locales, la verdad es que esa información ya estaba disponible. En el caso específico de una chica que se dice que el medio sacó diciendo que era del partido RM, sí, eso ya estaba en la página web. Eso estaba en su declaración de conflicto de intereses. La chica estuvo ahí por 2 meses y luego renunció. Y yo al contrario veo eso como algo positivo. Estamos hablando para esta coalición a una persona que se comprometió a ser transparente, publicar sus conflictos de intereses, no contratar botellas y mucho más. Entonces, yo lo que diría, Sabrina, es, sí, esto es la política, hay que considerar también que otros independientes están haciendo política y nosotros no tenemos nada que esconder. E invito a todas las otras organizaciones también a que publiquen quiénes son sus candidatos y se sometan a ese escrutinio público que nosotros nos estamos sometiendo. Diputado, dentro de esa respuesta que me ha dado, que a mí me deja muy, muy tranquila y muy conforme, quería preguntarle, ustedes como Movimiento Vamos tienen algunos principios éticos y dentro de las individualidades y diferencias de cada uno tienen cosas que son importantes para el movimiento. Me imagino y quería preguntarle, en esas críticas que se han dado en esta oportunidad a su suplente actual, ¿es más importante o más fuerte aquello que los une o aquello que los divide en la relación específica entre usted y su suplente? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, Sabrina? Si él te cortó un poco. En su relación con su suplente, ¿es más fuerte o más importante dentro de los lineamientos de Vamos lo que los une o aquellas cosas que tienen diferentes? Yo creo que sin duda más lo que nos une. Yo creo que comparto con Walkiria cosas fundamentales, lucha contra la corrupción, transparencia, deseo de servir al país. Yo creo que fueron lamentables las palabras, las declaraciones que dijo Walkiria hace unos días en un medio de la localidad y yo creo que ella lo reconoció e inclusive se disculpó públicamente. Y yo espero, y yo sé que varios de la agrupación han conversado con ella, que ella pues ha reflexionado sobre el tema, lo ha reconocido y lo va a corregir hacia el futuro. Y yo creo que eso es valioso porque solamente vemos en política personas que no reconocen sus errores. Y creo que Walkiria salió adelante en menos de 24 horas a decir, no debía haber dicho eso y yo creo que eso es valioso hacia adelante. Así que sí, yo creo que con ella hay muchas cosas que nos unen más que nos dividen. Por supuesto que tenemos diferencias de opiniones en diferentes cosas, pero al final esto no solamente sale también de mi boca, ¿no? Cuando vemos que ella lo que se ha comprometido y ha puesto su firma, los compromisos Vamos, son cosas que nos unen a todos de la coalición. Gracias. ¿Cómo va la recolección de firma de Vamos, diputado? Bien, la verdad que nos ha recibido muy bien la gente en las calles a lo largo de todo el país. Lastimosamente todavía el Tribunal Electoral no ha publicado cuántas firmas van. La ley establece que semanalmente ellos deben publicar cuántas firmas va cada uno de los candidatos. Debería ser hoy, creo. Sí, debería ser hoy, pero la gente está muy contenta apoyando con la firma. Se han dado unos problemas que otros con la cantidad de personas que quieren firmar y eso ha creado quizás una dificultad al momento de firmar por mucho tiempo de espera, pero yo creo que eso con el tiempo se va a ir solucionando y se va a ir arreglando. Así que por ahora muy bien, muy contentos los candidatos buscando sus firmas y nosotros acompañándolos a recorrer cuando podamos, porque sí creemos que es necesaria en esas firmas, es necesario esos votos y es necesario involucrarse y así lo están haciendo los de la coalición. Diputado, antes de despedirlo, un comentario breve sobre la forma en que se ha abordado
el combate a la corrupción en la mesa única de diálogo, sobre la propuesta que hay de una comisión. Sí, muy buen tema, Sabrina. Yo, como defensor de la corrupción, me cuesta un poco decirle a alguien o a un grupo de personas, sabes que ustedes no pueden hablar del tema, ustedes no se pueden reunir, no pueden dar una mesa, no, o sea, me cuesta un poco decir como, hey, no deben hacer eso. Sin embargo, también he aprendido en mi corta vida política lo que se llaman los mareos políticos. Y es que se crean comisiones, se crean subcomisiones, se crean comités para tratar de resolver algo y al final resulta que no resuelven nada. Entonces, por una parte, quiero hacer un llamado de atención a la ciudadanía y a sus miembros de ese comité de no se dejen marear. ¿Por qué no se dejen marear? Primero porque faltan personas importantes en ese comité. Ahí faltan representantes, personas, organizaciones que han estado luchando en contra de la corrupción desde hace décadas. Y es importante que esos aspectos técnicos estén en esa mesa. Pero por otra parte, yo no veo la necesidad de esa mesa considerando que ya se han creado muchas mesas de este tema en el pasado. Ya inclusive este gobierno, por medio del ANTAI, ha creado una mesa técnica. Ya los proyectos de ley anticorrupción están en la Asamblea. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Y esto es muy distinto al tema quizás de la gasolina o de los medicamentos, donde pueden haber conversaciones donde alguien tiene que ceder, alguien tiene que dar más, hay que hablar de márgenes. Aquí no se tiene que dar una negociación. Aquí es punto final, cero corrupción, nada que negociar. Entonces las decisiones son tan claras, tan específicas, que yo no veo la necesidad de crear mesas para ver quién tiene que ceder o qué es lo que hay que hacer. Y nuevamente, un gran temor que yo tengo es que se crea esta mesa para aplazar los tiempos, dilatar el proceso, pero sin embargo también es interesante ver que para los otros temas, que son igual de complejos, temas de gasolina, temas de salud, no se están creando este tipo de mesas. Únicamente para el tema de anticorrupción es, bueno, este tema no lo vamos a resolver aquí, se va a crear una mesa. ¿Por qué? ¿Por qué aplazar la discusión? Decídanlo ahí mismo, en el momento. ¿Por qué poner el tema de anticorrupción de último en la agenda? Entonces eso a mí me llama mucho la atención, me hace un poco dudar de la intención de esta mesa, reitero. Yo no me gusta oponerme a la conversación de la anticorrupción, a que se hablen sobre los proyectos, a que se vea qué es lo que se tiene que hacer, pero yo creo que esa información ya está disponible. Diputado Gabriel Silva, diputado independiente, proponente de la ley de conflicto de intereses. Gracias, diputado. Ojalá se aplique la ley, ojalá veamos castigados a funcionarios que violen y que quieran jugar, ¿no?, con los conflictos de intereses que definitivamente traen enormes problemas a la administración pública. Gracias, diputado, y buen día. Gracias a ustedes, hasta luego. Son las 9:17 de la mañana, vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos, hacemos un rápido repaso por algunos hechos que hacen noticias. Les recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas, aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día.